aplauso a Valentina. Ella ha venido al Tocuyo muchas veces, pero a comer semita. Hoy viene a beber cocuy y a saborear los sones de negro y tamunague. Todavía no he probado el cocuy, no sé. Si le gusta, se lo arrea completo. ¡Vamos! ¡Viva el Tocuyo! Si esto empieza así, ¿se imaginan cómo va a seguir? Valen de Viaje es una presentación de Polar Pilsen, Banesco, Shell Lubricantes Venezuela y Fulgor. En el Tocuyo le bailan el cielo cada 13 de junio. En el Tamunangue hay un pedacito del alma del indio, del español y del africano. Es una danza para honrar a esos ancestros que vuelven a la tierra en el repique del tambor, el cuatro y las maracas. San Antonio es el homenajeado. Los talentos del pueblo son la mayor ofrenda en esta fiesta de fe. La gente le cocina, le canta, le baila, le reza con fervor. Es una coreografía de fe en ti mismo y en San Antonio que guiará tus pasos. Un ritual de identidad. Estas faldas tienen 500 años ondeando. Pónganse las alpargatas, que lo que viene es Tamunangue. Apenas entro al Tocuyo y aquí está ya armada la fiesta a San Antonio. Esta es la víspera del mediodía, víspera de San Antonio. Y aquí nos reunimos todos los monagueros, bailadores, promeceros, gente que viene de otros estados, de otras partes del país. Sale el santo, lo sacan de la iglesia para que nosotros le cantemos y le bailemos. En este momento están bailando la batalla. Mi papá bailó hasta los 103 años, que murió hace 2 años, y todos los años salía en procesión a bailar con este garrote. Me parece bellísimo que continúes el legado de tu papá y que andes con tu garrote. ¿Lo puedo tocar? Claro que sí. Así. Así, como un lápiz. Ajá, así. Así, Así, exactamente. con el garrote del señor Mogollón. Qué belleza, muchas gracias. Qué bueno que te Gracias. acercaste. ¿De dónde vienes tú? De la parroquia La Vega, del Distrito Federal. Mi abuela tocuyana, mi madre tocuyana y mi familia. Y siempre estoy presente y me encanta el tamunangue como me encanta también el tambor de Curiente. Mañana me pongo mi traje para bailar el San Antonio. Bendiga su medalla de corazón. Pleno mediodía y aquí está todo el mundo bailando. Ustedes se dan cuenta qué bonito como todos se persignan ante el santo antes de empezar a bailar. A mí sí que me conmueve la fe en esta celebración, en la convicción de mantener la tradición, de la permanencia, de no dejar que eso se muera, de la identidad. ¿De qué le da? No importa, a que baila todo el que quiera. Así es como se conservan las tradiciones, motivando a los niñitos a que aprendan y las mantengan. Qué belleza como bailan con las niñitas y todo y se le presentan al santo. Los capitanes dirigen esta fiesta a cielo abierto. Yo tengo bailando desde niña, pero con responsabilidades que me dieron el cargo de capitán hace 40 años. Yo tengo 75. Pero está estupenda, qué bella. Claro, la vida que llevo es una vida que yo quería, pues se logró. ¿Usted cree que estar aquí como el capitán de toda esta festividad lo ha hecho una persona distinta? Sí, aquí hemos aprendido a ser hermanos, a estar en los momentos buenos, pero también me ha tocado estar en los momentos difíciles, una enfermedad. Te toca como que asumir varios papeles, hasta de padre, porque cuando no hay quien haga un entierro, tengo que hacer el entierro. Cuando no hay quien viste un muerto, tengo que vestir el muerto. Rezandero, bailador, tamborero, maraquero, palero, todo lo que tiene que ver con la tradición. Entonces tiene que ser del tamaño del compromiso que se presente. Pues hay que manejarse muy bien para ser capitán de San Antonio. Y de hacer comida, de preparar una olla de mondongo, hacer una olleta, hacer un asado, hacer unas hallacas. Todo eso tiene que aprender un capitán.
Yo soy tamunanguero netamente, nacido de una familia tamunanguera, tengo alrededor de 55 años haciendo esta tradición, casi nació conmigo. Y la promesa mía de que todos estemos bien, yo la pago cantando y tocándole a San Antonio, y por eso cargo el 5 tocuyano, 4 de 6 cuerdas, pero que tienen 2 cuerdas con una misma nota. Creado en el tocuyo para hacer nuestros sones de negro y tamunangue. Adorar y adorar y adorar, adorar a San Antonio. ¿Por qué se habla de los sones de negros? Los sones de negro nacen aquí en el Tocuyo, en la avenida de los negros que traían los españoles esclavos a trabajar a las haciendas, y ellos se vinieron con 3 sones básicos: yiyibamos, urumingui y perrentenga. Pues se tocaba con tambor, palo y la maraca, que se impuso por la parte nuestra indígena. Y ellos no tenían el santo viene después como parte de un escudo para que la Iglesia Católica no lo tiraran a la hoguera, porque lo trataban de brujos, porque era la religión que se le estaba imponiendo tanto a los indígenas nuestros como a los negros, para que vea que le cantaban a una imagen y no se le cantaba a su creencia, que ellos añoranza de su tierra, por lo menos los negros. Fue en 1609 la primera vez que llegan los sones de negro a una iglesia, y fue la iglesia de San Francisco, que pronto lo estaremos llevando a Patrimonio Mundial de la Humanidad. Ya está en la UNESCO el documento, estamos esperando, es la decisión. ¿Por qué se le tiene tanta fe a San Antonio en el Tocuyo? Ha sido nuestro patrono por muchísimos años. Ha sido la mezcla del negro africano, del español y de los pueblos originarios que estaban acá. Nos identificamos con los que fueron nuestros pasados, nuestros ancestros. Nos identificamos muchísimo con ellos. Estamos prestos, pues, a seguirla defendiendo y mantenerla intacta, que es lo más hermoso. Aquí bailan niñitos, mayores, jóvenes, o sea, aquí todo el mundo baila tamunangue. Es algo natural y es libre, o sea, no baila el que quiere. Claro, las mujeres tienen que bailar con vestido, ¿verdad? Y los caballeros pues con pantalón, no con short y esas cosas. Se cuidan mucho, los capitanes se cuidan. Hemos tratado de mantener la tradición para que los niños también aprendan de esa manera. Bueno, les voy a decir, Xiomara se ocupó de conseguirme un vestido, ¿verdad? Pero ya tengo 2 vestidos para probarte. Uno no puede disfrazarse de tamunangue, otro tiene que vestirse de tamunangue. Entonces yo no podía venir como una cifrina caraqueña, viendo a ver qué me ponía, tenía que ser como una auténtica tamunanguera vestida de tamunangue. Vamos a ver cómo le va a poner. Yo me lo mido, yo me lo voy a medir, les voy a enseñar cuando me lo mida. Gracias, hasta luego. Este es uno, con mucho más ancho la falda, con unos dibujos. Aquí está, miren este, y como con dibujos de la iglesia y eso, ¿no? Y aquí está este otro, más colorinchoso. Ambos parecen como de mi talla, y mis alpargatas. Yo me los voy a probar los dos, a ver cuál me queda mejor, y bueno, les voy a modelar, a ver qué tal. Pues mi pasarela va a ser aquí entre las 2 camas. Este me encanta, vamos a probar el otro. La verdad es que este es bien vistoso, pero me queda grande, fíjate. Todo esto aquí sobra, como que tuviera que tener mucho más tetas. Me encanta, pero definitivamente el otro me queda perfecto, me queda mejor. Ya tenemos vestido de tamunangue y es este. Voy a ver si me lo plancha. Bueno, esto aquí es sobre la marcha. Nos tiramos del carro, nos llegamos a la iglesia y estaban ya bailando porque este es el velorio de mediodía importantísimo. Y ahora nos convidaron a almorzar, ¿verdad, Bran? Sí, señor. Aquí en el Tocuyo tienen por costumbre, la gente invita, vénganse a comer a casa y comen comida criolla. Vamos a comer cochinito, arepas, caraota, queso, lo que tengan allá. ¿Y tú crees que este señor que tenemos al lado come? Mira, yo estoy a dieta, pero la rompo los 13 de junio, los días de... Bueno, miren, les voy a confesar que yo quedé como salataca, como todo el cocuy. Como malandro. Yo quedé como confundida. Pero ni dice, vete, pero es que te lo empujaste.
completo, todo. Balandro ese cocuyo. Mañana le van a ofrecer Más más cocuy de distintos sabores, de distintos colores, de distintos tamaños, hasta el momento en que empiecen a sonar los oídos y digan no puedo más. Aquí es donde vamos a comer. ¿Qué preparaste, Omaira? Sorpresa para que les caiga pues en sorpresa. Aquí está Marianela en su propia casa preparando la comida. Marianela, esto es también como una promesa a San Antonio. Sí, el marrano preparado de esta forma es muy típico. Tipo asado, pulpa de marrano, lo ponemos con papas fritas, lo ponemos con plátano horneado, le ponemos caraotica frita, el papelón o las tajadas también, el suero. El día de San Antonio lo que se come más es el tradicional mondongo, bien sea de chivo, con marrano, el que hacía mi familia. Era con garbanzo, con marrano y con maíz. Lo hacía mi abuela. Me lo enseña mi madre y ahora yo se lo estoy enseñando a mi hija. Tienen que ver esta bellezura de plato que nos han servido aquí. Miren esto. ¡Qué belleza! No, Adrián, qué bueno está este cochino, Dios. Buenísimo el cochino Marianela. Nuestra primera comida en el Tocuyo. Que si llueve que no escampe. Todas las casas se convierten como que las casas de todos ese día, porque todos llegan y todos comen. Ese es igual que el tamunangue. Aquí se hace el tamunangue y nadie invita, pero todo el que escucha el cohete se guía por los cohetes. ¿Dónde es el humo? Y ahí compartimos la fiesta de San Antonio, como es el tamunangue, cuando son por promesa. Pero bueno, totalmente improvisado. Estos se instalaron aquí y arrancaron. Niña, pero qué felicidad. Es como que se les mete San Antonio en el cuerpo. Ay, sí, es verdad. Todo día mundo de fiesta, todo es fiesta, todo es alegría. Los que cantamos, cantamos. Los que cocinan, cocinan. Los que bailan, bailan. Y los que no miran y comen y beben. El Tocuyo es la ciudad madre. Y como es la mamá de todo, entonces todos son hijos del Tocuyo. Los tesoros del Tocuyo antes de 1950. Una ciudad antes y una ciudad después. ¿Quién lo hubiera conocido antes de 1950? La ciudad colonial, como todos la llamaban. ¿Usted la conoció? No la conocí, no tuve la oportunidad. La conozco a través de la fotografía y los archivos históricos que hay. Que están en el museo. Son pocas, pero sí se hicieron fotografías. ¿Cuál es el peso histórico del Tocuyo? Es muy grande, donde nace Venezuela prácticamente, porque de aquí salieron todas las expediciones para el resto del país. El Tocuyo se funda en 1545, un 7 de diciembre por don Juan de Carvajal. ¿Y por qué se cayó todo esto? El terremoto de 1950 tumbó parte del Tocuyo, algunas partes, otras partes fueron también destruidas, muchos de los templos, por lo menos aquí estamos en el templo de Belén que se cayó, que primero fue un hospital, después fue convertido en templo, como lo llamaban, ¿no? La ciudad de los 7 templos, que se comunicaban a través de un túnel. Este es el altar original de la iglesia de la Inmaculada Concepción del Tocuyo. Este altar se salvó en el terremoto de 1950 y la iglesia sí se volvió a hacer. Es absolutamente todo tallado en madera. Yo jamás había visto un altar así. ¿Y ustedes saben qué es esto que está aquí arriba? Un pelícano. Si ustedes observan, esta iglesia no tiene un crucifijo. Arriba está el pelícano y en el siglo XII Santo Tomás de Aquino escribe una leyenda que el pelícano en la etapa del invierno, cuando no consigue alimento para su cría, él se autoflagela y de su sangre alimenta a su cría. Y entonces el pelícano, con la cría que está sobre su pecho alimentando de su sangre, representa el sacrificio de Cristo en la cruz y la Eucaristía.
Y me traen al Hogar San Antonio, que es un asilo, para que conozca la capilla de San Antonio. Y es esta hermosura de sitio con este vitral, la capilla de San Antonio, aquí en el Tocuyo. Aunque la patrona es la Inmaculada Concepción, San Antonio también es patrono del Tocuyo. Y esta es la reliquia de San Antonio. Eso es un pedacito de la lengua de San Antonio. O sea, una reliquia de primera. Aquí están las ruinas de Santo Domingo. Como ustedes lo están viendo, lo pueden ver, está totalmente abandonada. Hubo un tiempo donde estaban las luces, estaba en muy buenas condiciones para, no hace mucho, 30 años atrás, estaba más conservada. ¿Y qué pasó? Falta de el apoyo institucional, no han apoyado para conservar eso y no es por falta de esfuerzo, se le ha dicho, se le ha mandado todo tipo de correspondencia. Estos son los momentos en que te da un dolor, que esto se pierda, que esto se termine de caer. Y si no se restaura como se tiene que restaurar, pues en algún momento se vendrá abajo. Pero ustedes han visto qué hermosura de lugar. Yo recuerdo haber venido cuando tenían las luces y se hacían eventos y todo, ¿verdad? Sí, presentaciones de orquesta, hasta bodas se hicieron aquí. ¿Qué es el velorio? El velorio es una salve y el agradecimiento a la solicitud del santo por permitirnos primeramente la vida, en nacer en estas tierras y celebrar con esta gente el velorio a San Antonio. Ya va a comenzar el velorio aquí en la Casa de la Cultura. Se cantan salves y son los hombres quienes los cantan. Están afinando ahorita. Creo que el capitán los va afinando todos. Es una sola afinación, entonces ahí vamos a llevar todo el mismo tono. Esto sí que me tiene conmovida, este velorio, cada quien con sus velas, haciendo sus peticiones, una cosa absolutamente de fe, pura gente de aquí del Tocuyo. Qué bonito esto. Me dieron mi vela porque todo el mundo aquí prende su vela. Fíjense, la cosa es así. Uno prende su vela y le pide al santo. Fíjense dónde hay que ponerla, aquí abajo. Y ahora que estamos en este país, que tenemos que pedir tanto a Él como a nuestro Señor Jesucristo, que sean ellos que los eleven en estos momentos malos que estamos pasando. Esto de verdad es una cosa preciosa. Yo aproveché de tomar unas clases express de tamunangue para que no se me note lo recontrapataruca que soy. Tremenda maestra, muchas gracias. Y ahora vamos para la procesión. Nos quedamos un poquito atrás, pero bueno, ya nos ocuparemos de alcanzarla como hacemos siempre. Aquí vamos. Aquí está mi amiga que me dio clases ayer. Aquí la tengo. Tengo que lucirme para cuando me vea. Toda tocuyana baila tamunangue. No soy caraqueña.
confieso que me da pánico salir a bailar aquí, la pataruca caraqueña, pero aquí me dicen que no me preocupe, que el santo me ayuda, que el santo me lleva. No, a ver si de verdad me lleva, te juro que estoy temblando. Pero bueno, eso es dándole, hay que bailar el santo. Aquí me pusieron en la línea de las bailadoras. Todas estas niñitas son de Tocuyo, saben bailar y yo voy a hacer el intento y que bueno, que el santo me ayude. San Antonio, báilame, báilame por caridad, San Antonio. Esto sí es emocionante, por fin bailé, por fin bailé. Brani, me grabaste, Brani, me grabaste. ¡Ah! Me grabaron, San Antonio me llevó, San Antonio me llevó. Tengo taquicardia, tengo taquicardia. Ay, lo precioso. ¡Ay! Miren a quien me conseguí cuando ya me quité el vestido. El vestido es bella. ¡Qué chévere! ¿Cuándo usaste todo ese vestido? Cuando tenía 15 años, imagínese. En serio, pero es una belleza. Yo te voy a agradecer toda la vida que me lo prestaras porque yo decía, yo no puedo andar de caraqueña, cifrina, interesada, pero tiene que ser un vestido de verdad, verdad, tradicional. Me comentan los que han estado en otros países, se van, pero cuando escuchan un sabroso golpe tocuyano, un tamunangue, se quieren venir de una vez al Tocuyo, porque cuando estamos aquí no le ponen cuidado, pero cuando están fuera de aquí, les pega la lloradera. Ahorita desde Chile a pagar promesa y volverme ahí. ¿Así? Soy venezolano, pero vivo en Chile y vengo, pago promesa y el lunes, martes me estoy volviendo ahí. Mira, yo soy de Puerto La Cruz, tuve un tiempo en el extranjero y regresé hace 4 años y desde hace 4 años estoy viniendo al Tocuyo con Xiomara y estoy enamorado de las tradiciones, del tamunangue, de los sones, de la víspera y ellos son cuidadores de esta manifestación, son celosos inclusive y cada persona que viene se contagia y ellos le enseñan, le preguntan, los llevan para las casas, se contentan también con recibir a personas, a extranjeros como yo, orientales que comen pescado pero que están enamorados de aquí del Tocuyo y del Estado Lara. San Antonio hace también las veces de Cupido. ¿Qué se le pide a San Antonio? Se le pide primeramente la salud, por el bienestar, por la patria, por la solidaridad, la paz en Venezuela. Las mujeres le piden novio, pero no le gusta mucho porque dice que se los da muy borrachos. Entonces, pero esa tradición está acá. Se le siguen pidiendo novios, no importa que sean borrachos, pero se le siguen pidiendo novios a San Antonio. ¿Tú alguna vez le pediste un novio a San Antonio? Sí. ¿Y cómo te salió? Bueno, trabajador. Dicen que los novios que se le piden a San Antonio son borrachos. Ah, sí, bebe mucho. Pero es bueno. Ah, sí, bueno, trabajador y borracho. Trabajador y borracho. Dicen que los novios de San Antonio son borrachos. Y si se piden mañana en la procesión, es peor. Es peor todavía. Aunque no pidan novio en la procesión, menos mal que yo ahorita tengo. Sí. Incluso hay canciones que dicen que se lo piden de cabeza, entonces más rápido se lo da. Así que cumple más. Cuando se lo ponen de cabeza con la vela. Pero igualmente borracho, pero igualmente de cabeza borracho. parado siempre es. Igualmente borracho. Mira, Mayra, ¿tú le has pedido novio a San Antonio? Sí. ¿Y cómo te salió? Bueno, de maravilla. Duramos 52 años de casados. Tuvimos 7 hijos. A San Antonio y al corazón de Jesús. Cualquiera de los dos me hizo el milagro. Novio no, porque tengo mi esposo. Ya me lo dio. ¿Y le salió bueno? Muy bueno. No es borracho. No es borracho. Pero yo tenía entendido que los novios que conseguía San Antonio eran bebedores, mujeriegos, que no eran borracho, pero si se lo pide ese día, se lo pide que cantan igualito, él es borracho y bebedor. San Antonio repárame trabajo, casa y mujer porque no tengo ninguna, así dice la canción.
Me contaron que hay un señor, Humberto Trócoli, que prepara mondongo tocuyano para todo ese gentío que viene para la fiesta de San Sí, Antonio. este año comerán hasta donde puedan, pues yo hacía una olla grandísima. Yo hacía una olla de 1.500 litros, donde comían como 5.000 personas. Mírame esa olla, Brani. ¿Y eso cuánto mide? 1.20 por 1.50. La situación pues nos ha hecho bajar un poco. Pero ahí tiene 3 ollones gigantes. Sí, nosotros hacemos 3 y después la sacamos la de los tomonangueros de ahí. ¿Por qué se puso usted a hacer eso? Bueno, hace muchos años, un día en San Antonio estaba yo trabajando aquí. Venía el santo, uno de los músicos, me dice, Humberto, ¿no tenés agua ahí? Sí tengo, le digo. Y le di agua. Entonces le hice a los demás y se vinieron todos. Me dice, Humberto, esta es hora que nosotros no hemos comido. Entonces le dije, para el año que viene yo les voy a guardar una olla. Yo empecé con una ollita de 40 litros. Pero después lo aumenté y después más grande, y después más grande. Le digo a un amigo mío, tiene un tanque grande de 800 litros. Préstame ese tanque para pasar. ¿Cómo no, Humberto? Y bueno, y aquí tenemos con esta tradición. Ya tenemos como 23 años en esto. Esa es su promesa a San Antonio, alimentar a todo el que pase por aquí. Todo el que venga le doy. Yo siempre le he pedido a San Antonio siempre me ha ayudado. Me ha socorrido en los momentos más difíciles. Y yo le prometí a él que bueno, que iba a seguir con esto, dándole a los tamonangueros y a la bailadora primordialmente. Y después lo que quede para el pueblo. ¿Qué le toca hacer usted, señora? Picar los ajos, la cebolla, el cebollín, las papas, con ayudar con los chicos aquí, hacemos todo. ¿Por qué ayudan al señor Humberto? Bueno, por tradición, y bueno, la amistad que existe, siempre estamos colaborando. Bueno, porque soy muy devota de San Antonio, ayudo primeramente a Dios, a San Antonio y al señor Humberto. Al estarlo aquí, me siento feliz. Mírenme esta foto, miren el tamaño de la gente en relación con la foto. ¿Y eso que están parados arriba los burros? Sí, pues sí, mira las paletas, esas son las paletas. ¡Qué barbaridad! Estas son las paletas de los mondongo. ¿Por qué dicen que el tuyo es el mejor mondongo del Tocuyo? Debe ser porque lo hace con amor y con cariño. ¿Y esa receta de dónde salió? Bueno, eso es algo familiar, toda mi familia. Yo tengo un sobrino que es experto en esto. ¿Y cuánto tiempo necesitan para hacer el mondongo? Empezamos ahorita y terminamos mañana en la madrugada. Siempre se queda 1 o 2 cocineros toda la noche. A lo que nosotros llevamos a picar, nos vamos, descansamos y en la mañana venimos porque toca la jornada de recibir al santo hasta que se le dé la comida y ahí sí nos retiramos. Son las 7:30 de la mañana, vamos rumbo a la iglesia de San Francisco. ¡Ay, qué emoción! ¡Qué cosa tan bonita! Y aquí estoy con mi vestido. ¡Buenos días! ¿Cómo amanece? ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Wow! Miren esta iglesia. Miren cómo está esta iglesia. Llena de gente. Y aquí están ellas que van a cantar. ¿Viste cómo me quedó mi vestido? ¡Ay, bellísimo! Me quedó perfecto y me pusieron hasta una flor. Y arrancó la misa y arrancó la fiesta. Esto es lo más alegre que ustedes puedan vivir. Aquí ya entraron los sacerdotes. Más conmovedor, más estremecedor. ¡Qué alegría, vale! ¡Qué alegría! Esto es identidad, esto es fortaleza, esto es pertenencia. Eso es lo que tienen los tocuyanos. No necesitan a nadie para hacer su fiesta. Ellos hacen su fiesta y la mantienen desde los años 1500.
aquí está el mondongo de Humberto Trócoli. Humberto, ¿ya lo probaste? No, yo no lo pruebo, yo sé lo que hago. Esto sabe arreglar motores, pero también tiene el sazón para hacer mondongo. Yo en todos los años que tengo no me comió la primera taza, pero le fueras puesto con... No, así está bien. Miren, esto huele buenísimo. A mí me dijeron que este era el mejor mondongo del Tocuyo. ¿Por qué se mete la mano San Antonio? Cójale. ¿Que no te gustó? Esto sí está gustoso. Esto sí está bueno, Humberto. Gracias. Y ahora sí es verdad que viene el santo. Está llegando aquí a casa de Humberto, donde se bailan 3 sones. Son las 4:30 de la tarde y esta gente está aquí desde las 10 de la mañana sacando esta procesión. Y aquí está Humberto con su santo recibiendo a San Antonio junto a su hija y junto al pariente, el capitán. Qué bonito como le pide a San Antonio, cuídame a mi muchacha, cuídame a mi muchacha. Esto sí que es bonito. Y como hace Humberto todos los años, aquí está todo el mundo comiéndose su mondongo. Aquí están consintiendo al capitán. Bueno, y aquí se me acerca la señora Mari Lucena. ¿Y esto qué es? Este es un pancito de San Antonio, se regala, el padre lo bendice y uno se los dona a los visitantes, a la gente, se lo da como pan de promesa. ¿Cómo es así como pan de promesa para verlo? Tenemos aquí el pancito, yo lo pongo en una bolsita para que sea más presentadito y este es el famoso pan de San Antonio. Aquí traigo la semita tocuyana, la catalina, la rosca, el pan de horno y la catalina. ¡Qué bonito eso! ¿Y eso se lo va a dar al santo? Eso se lo voy a dar a usted. ¿De verdad? Sí, porque esto es la tradición de acá del Tocuyo. ¡Ay, no, qué bonita! Muchas gracias. A la orden. Aquí la gente sí es generosa, vale, una belleza. Muchísimas gracias. Me lo voy a llevar con mucho amor para Caracas, para mis hijos y para mis nietos y para la familia. Amén. Bajo una lata de agua llego a esta rolitranco de cocina extraordinaria donde se hacen las acemitas tocuyanas y las hace el viejo, porque así le dicen. Ay, Rafael, pero esto es una belleza. Miren este rolitranco de horno. Bueno, las acemitas tocuyanas es un manjar, se llaman, porque los negros esclavos se robaban las esencias y poco a poco ellos iban y hacían un pan, la llamaban acemitas, pero después son acemitas. Eso me enseñó una familia llamada María Yepe. De las edades, como 15 años estoy yo. Siendo un muchachito. Siendo un muchachito. Esta es la levadura criolla, lo que eché aquí. Ajá. Agua y harina. Luego la otra levadura. Suelta con la bicarbonato. El melado, que es el papelón. El anís, la vainilla. Y todo ya lo sabes al ojo. Ahí estaría yo midiendo fajada. El azúcar y el queso. La mantequilla. Ajá. Se le va agregando la harina poco a poco. Poco a poco, el echarle es un montón. Mira, esto sí es aromático, ¿ah? Sí, el papelón. Y eso tienes que amasarlo muchísimo. No, ya está casi listo. ¿Así? O sea que la semita tocuyana tiene tanto tiempo como el tamunangue. Igual. Sí. Con la magia de YouTube, esto está listo y vamos para el horno. Oye, vale, mire esa lindura de color. Y ahora llegó el momento de probar la semita tocuyana con 500 años de historia. ¡Wow! Yo me siento
Como que voy a comer historia. Sí. Sí, ¿verdad? Claro. Esto tiene que ser una maravilla mojado en café. Está buenísima. Acemita tocuyana. Gracias por enseñarnos a qué hacerla y por convidarnos. Hasta la próxima.